La historia comienza con el joven Kang, un bombero que ve morir a su esposa en el quirófano y tras despertar de su pesadilla vemos a Mi-sun, que al llegar a su trabajo ve a una señora que se quejaba de un insoportable dolor. Algo engreída decide atenderla y al llamarle a su familiar le menciona que con unos medicamentos se pondrá bien, aunque el señor se pone intenso exigiendo al menos una explicación adecuada, ya que Mi es un poco grosera y no acepta que el señor le haya sugerido que la examinara más a detalle, que tras enfrentarse incluso su compañera se interpone para calmar la situación. Más tarde, en la estación de bomberos reciben una llamada de emergencia que al llegar al lugar vemos que es el mismo señor que se peleó con Mi, desesperado pidiendo ayuda para que la salven a su esposa, que cuando la revisa un paramédico lo regaña por no haberla llevado antes al hospital. Por esta razón el señor busca a Mi para reclamarle, mientras que Kang, por orden de su capitán, lo persigue, ya que este señor enojado causa un desastre e intenta golpearla. Afortunadamente él logra separar. No obstante, recibe un cabezazo en su nariz que casi lo noquea y los amenaza con un bisturí, pero Kang logra tranquilizarlo. Por este problema, su jefe la regaña por haber dado de alta a la señora cuando su cerebro estaba lleno de sangre, y no solo eso, por su error el comité de ética le pide que la corran y suspendan su licencia médica por al menos 3 años. Sabiendo eso, Mi decide seguir el consejo de su abogada y busca a Kang para convencerlo de demandar al señor y así poder tener la ventaja en el juicio. No obstante, Kang de inmediato la ignora y se niega a actuar de esa manera, pues él entiende el dolor que está viviendo el señor e incluso la corre por ser tan molesta e irritante con sus comentarios. Al ver que no fue tan sencillo como lo había imaginado, decide que lo seducirá para que la ayude y se maquilla demasiado que cuando su amiga la ve se ríe porque parece un payaso. Aún así, siguiendo su plan, espera a que lleguen los bomberos para auxiliar una camioneta que volcó. Lo hace parecer una coincidencia que cuando le habla le menciona que si es por destino, que al menos se lleven bien, pero él ni siquiera le responde el saludo. Ella decide pedirle que sean novios, lo que le molesta aún más, que la golpea en su frente mientras todo el equipo se asustó de que fuera demasiado fuerte. Como su plan falló, decide actuar que saltará desde un puente. Sin embargo, Kang, al ver que es ella, ya ni siquiera quiere acercarse. No obstante, ella resbala y a punto de caer de cabeza, él logra sujetarla de los pies, pero al pasar una ventisca, su falda se levanta, dejando ver su ropa interior, que prefiere morir que Kang la vea, y tras salvarla, dejan que se la lleve la policía por causar disturbios y le ponen una multa de 2 millones, aunque termina haciéndose amiga de los policías que le dan consejos para conquistarlo. Aún así se mete a trabajar como voluntaria para pagar su multa, uniéndose al equipo de bomberos, que cuando Kang la ve no logra entender el por qué aceptan desequilibradas mentales. Después de una breve capacitación, su capitán lo reúne para tratar con un albañil que se emborrachó y quiere aventarse del edificio, que cuando mandan a Kang casi lo hace golpeándolo para que obedezca, y al subir trata de hablar con el señor, pero al ver que no quiere hacer caso, decide aventarse con él sin pensarlo, cayendo sobre el inflable y terminando su trabajo. Aunque sus compañeros se asustaron un poquito, más tarde por petición de Mi, salen a festejar para darles la bienvenida por ser las nuevas reclutas. Aquí, mientras beben, Mi se sienta junto a Kang, pero él le pide que se aleje porque lo sigue como una sanguijuela, mientras que ella grita que si está así es porque le gusta mucho, por lo que sus compañeros al escucharlo le aplauden. Al terminar su reunión, todos se van en un mismo taxi, excepto Mi, que quiere seguir bebiendo con Kang, pero él la deja mientras continúa su camino. Ella lo persigue a donde se mueva, y cuando por fin decide dejarlo en paz, al dar unos cuantos pasos se desmaya, asustando a Kang, que al verla así, sin dudarlo, la carga en su espalda para llevarla a una clínica. Pero mientras va corriendo, ella reacciona. Él le pregunta si tiene alguna enfermedad, a lo que ella menciona que no, pero él no puede creerle, y tras un pequeño chantaje de Mi, termina accediendo y se van a beber. Aquí Kang termina súper borracho, que de la nada se aferra a un banco de otra mesa y comienza a pelear. Mi, al ver que Kang no puede defenderse, somete a las dos chicas y a ese tipo le termina mordiendo la oreja. Por esta razón son llevados a la comisaría, armando otra pelea, que incluso el capitán va para sacar a Kang y a Mi la dejan por ser la más agresiva.
A la mañana siguiente, cuando Kang se despierta, se asusta porque su compañero lo miraba fijamente y después de enterarse de que Mi aún está en la comisaría, va por ella para sacarla y cuando intenta agarrar su collar, él no la deja hasta que lo distrae al ver según ovnis, pero descubre la foto de su esposa y después de tantas preguntas y conjeturas, se da cuenta de que su esposa murió. Sin embargo, por distraerlo, frena de golpe frente al semáforo en rojo, que Mi termina estrellándose contra el tablero, que Kang, al ver que solo fue una hemorragia nasal, se burla de ella, y por este accidente tuvo que cambiar la llanta del auto, pidiéndole a Mi que lo deje de molestar, pues ella es joven y bonita, con un gran futuro, y debería fijarse en alguien más, pero ella le menciona que por qué entonces la rechaza, y cuando parece bajar la guardia, termina bajándola a la fuerza de su auto al descubrir su mentira de que su madre había muerto y le marcó justo en ese momento, que para que lo perdone, al día siguiente le lleva comida, la cual rechaza y se la da a su capitán, que se la terminan quitando todos sus compañeros como buitres. Ese mismo día reciben la alerta para tender una fuga y cuando llegan se dividen en pequeños grupos, pero al tratar de cerrar la válvula se rompe, haciendo que uno de ellos salga disparado contra una varilla, por lo que Kang y Mi van a su rescate, rompiendo la tubería desde otro punto para liberar la presión, que al terminar todos salen, pero Mi sufre otro mareo, que cuando ya todos van de regreso, Kang se percata que Mi no ha salido, por lo que regresa por ella, pero para empeorar la situación reactiva la electricidad y se cierra la cámara del congelador, dejándolos atrapados, por lo que empiezan a hacer ejercicio para no morir congelados, pero al pasar las horas sus fuerzas cesan, apenas manteniéndose despiertos. Mi le pregunta si él tiene sentimientos por ella, pero Kang le dice que no, pero al verla que ya no puede ni abrir los ojos, le revela que sí le gusta mucho, y como última opción deciden quitarse la ropa para compartir su calor corporal para mantenerse con vida. Afortunadamente, el equipo se da cuenta y tras buscarlos, los llevan al hospital para salvarlos de morir por hipotermia. Días después, le hacen un chequeo a Mi para saber las causas de sus desmayos, pero no encuentran nada malo, que cuando Kang la lleva a casa, ella sugiere que vayan a la playa, a lo que accede, y más tarde, mientras caminan en la arena, los dos se dan cuenta que cada día se sienten más atraídos. Al cenar, Kang se pasa de copas y de la nada imagina a su esposa, por lo que comienza a llorar, mencionando que si tuviera la oportunidad de verla una vez más, podría morir sin remordimiento, que al verlo así, Mi siente un nudo en su garganta y tras pasar esa alucinación, lo lleva a dormir. Mientras él repite el nombre de su esposa, Mi decide abrazarlo, porque en un principio lo hizo para sacar provecho de las circunstancias, pero ahora desearía poder estar en el corazón de Kang, al cual ha comenzado a amar, que a la mañana siguiente frente al amanecer se besan con la inocencia de sus almas. Días después, Mi al ver todas las cicatrices de su amado, le pide que le prometa que no se pondrá en peligro sin que le importe morir, pues quiere estar con él por mucho tiempo y que cuide a sus hijos, pero a punto de unir sus dedos llaman a su puerta, por lo que Kang decide esconderla en la habitación donde tiene todos los recuerdos de su esposa para que no la vean. Más tarde, cuando Mi regresa a casa, recibe una llamada de su abogada, quien le menciona que si Kang no denuncia perderá el juicio, mientras que el señor recibe la fuerte noticia de que a pesar de todo lo que han intentado, no pueden evitar la muerte cerebral de su esposa, por lo que él les pide a los doctores que le den un día más para tomar su decisión, pues no quiere hacerlo en el día que ella cumple años. Por esta razón, Mi decide contárselo a Kang y aunque ha visto sufrir a ese señor, no quiere perder su licencia médica, pero él se molesta porque le ha arruinado la vida y pese a que ella salga bien librada, llevará una carga en su corazón por el resto de su vida, pidiéndole que se disculpe con el señor, aunque eso signifique perder su trabajo para siempre, pues si no lo hace, ya no quiere tenerla en su vida. Y a la mañana siguiente, Mi decide ir al hospital con su amiga y al ver que hay un alboroto, ella decide forzar la cerradura para entrar y aquí encuentran al señor sin pulso, por lo que Mi de inmediato realiza la reanimación cardiopulmonar y afortunadamente, tras creer que moriría, hace el último intento y logra revivirlo.
Más tarde, el capitán les informa que hay un accidente junto a las vías del tren, por lo que deben ser cuidadosos. Aquí Kang asiste a una joven atrapada en su vehículo, pero la situación se complica ya que no logran tener contacto con la estación de tren. Justo en ese momento se percatan que el tren se acerca, por lo que todo el equipo trata de cargar el carro para sacarlo de las vías, y al ver que no pueden, unos civiles se unen y así logran quitar el vehículo. Sin embargo, Kang no logra quitarse a tiempo, por lo que con mucha suerte y aferrándose a la carrocería, el tren pasa a escasos centímetros mientras Mi se asusta porque pensó que moriría el amor de su vida. Días después, la amiga de Mi le pide que lo olvide, pero ella sufre porque jamás imaginó enamorarse perdidamente y se vuelve a desmayar, y tras realizarle estudios más profundos descubren que tiene un tumor benigno en el cerebro y eso ocasionaba sus desmayos repentinos, que al salir de su chequeo decide buscar al señor para disculparse, y aunque él le agradece que lo haya salvado, jamás podrá perdonarla por lo que le hizo a su esposa, y le pide que como ella lo inició, ahora apague la máquina que la mantiene respirando, por lo que Mi se pone de rodillas arrepentida, llorando para pedir disculpas, pues jamás quiso que pasara eso, y renuncia a su trabajo. Al pasar unos días, Mi busca a Kang en su trabajo para decirle que lo ama, y aunque ha hecho las cosas mal, no logra sacarlo de su mente, de su alma, pues cada día añora poder besarlo, poder compartir el brillo de sus ojos cuando están juntos, pero al ver que su amado no le dirige la palabra, entre lágrimas decide irse. Más tarde, al atender una emergencia de un edificio colapsado, Kang les menciona a sus amigos que sacará al señor que quedó atrapado entre la losa, pero ellos le gritan porque si lo hace, el techo colapsará y terminará enterrado. Aún así les dice que se vayan, que al verlo decidido, salen llorando. Mientras que Kang habla con el señor, recuerda aquella promesa que le pidió Mi de que no corriera el peligro sin miedo a morir, y cuando comienza a levantar los gatos hidráulicos, el edificio se derrumba por completo. Mientras el señor grita de dolor, Kang lo carga para sacarlo, mientras todo el equipo desde afuera se imagina la muerte de Kang, maldiciendo del por qué lo hizo. Afortunadamente, al día siguiente, al buscarlo, logran encontrar al señor y a su amigo, sacándolo de entre los escombros, inconsciente, y de inmediato lo llevan al hospital. Afortunadamente, de la nada reacciona y sediento le pasan una botella de agua que se la toma de una, y en pleno tráfico se baja para ir a buscar a su amada, que cuando su capitán lo ve correr, le grita porque es un maldito loco, aunque la verdad se alegra de que haya sobrevivido. Mientras que Mi, al enterarse de la noticia del derrumbe, también sale corriendo para saber de su amado. Kang, al aventarse una maratón, llega al hospital preguntando por ella, pero se entera de que ella renunció hace un par de días, que al salir del hospital la ve al otro lado de la calle corriendo y le grita para que se detenga, y cuando finalmente se une en sus manos, él le pregunta por qué llora y ella lo patea porque pensó que estaba muerto, pero él le da un beso y la carga y se besan uniendo sus corazones para siempre, y así finalmente termina esta película, donde estos dos, por azar del destino, se conocieron y se enamoraron de la forma menos pensada, siendo la luz que ambos necesitaban para ser verdaderamente felices. Y bueno amigos, suscríbanse y nos vemos en el próximo video.